El sueño del colibrí. Había una vez un pequeño colibrí llamado Mateo, que vivía en un hermoso bosque en lo más profundo de la selva. Este bosque era su hogar, donde jugaba con sus amigos, exploraba la naturaleza y disfrutaba de las deliciosas flores de las que se alimentaba. Mateo era un colibrí feliz y contento, pero había algo que le preocupaba. A medida que crecía, Mateo se daba cuenta de que su hogar, el bosque, estaba cambiando. Los árboles se talaban para dar paso a nuevas construcciones, y la selva se estaba volviendo más pequeña cada día. Mateo escuchaba a los pájaros y animales del bosque hablar sobre sus preocupaciones. Algunos de ellos pensaban en mudarse a otros lugares, lejos de allí, para encontrar un nuevo hogar. Un día, mientras volaba por el bosque, Mateo se encontró con su amiga Carla, una mariposa de colores brillantes. Carla también estaba preocupada por los cambios en el bosque y le dijo a Mateo: «He oído que algunos de nuestros amigos están pensando en abandonar el bosque y buscar un nuevo lugar para vivir. ¿Tú qué piensas, Mateo?». Mateo reflexionó un momento y luego respondió: «Entiendo por qué algunos podrían querer irse, pero este bosque es nuestro hogar. Aquí tenemos nuestras raíces, nuestras costumbres y nuestros recuerdos. No quiero abandonar todo eso sin luchar». Carla asintió y dijo: «Tienes razón, Mateo. No deberíamos rendirnos tan fácilmente. Tal vez podamos hacer algo para mejorar nuestro bosque en lugar de marcharnos». Los dos amigos pasaron días pensando en cómo podrían mejorar su hogar. Se dieron cuenta de que no podían hacerlo solos, así que decidieron hablar con los demás animales del bosque y compartir sus ideas. Juntos, formaron un grupo llamado los Guardianes del Bosque con el objetivo de proteger y mejorar su hogar. El grupo se reunió en el claro del bosque, donde todos los animales compartieron sus preocupaciones y propusieron soluciones. Mateo y Carla hablaron sobre la importancia de plantar nuevos árboles y flores para reemplazar los que se habían perdido. Otros animales sugirieron recoger la basura que los humanos dejaban atrás y enseñarles a respetar la naturaleza. Con determinación, comenzaron a trabajar juntos. Plantaron árboles, cuidaron de las plantas y se aseguraron de que el bosque estuviera limpio y saludable. Invitaron a los humanos a conocer su bosque, y les explicaron por qué era importante conservarlo. Poco a poco, los cambios comenzaron a notarse. Con el tiempo, los humanos empezaron a comprender la importancia de cuidar la naturaleza y respetar el hogar de los animales. Dejaron de talar árboles y empezaron a colaborar con los guardianes del bosque para mantener el equilibrio en la selva. Mateo y Carla estaban felices de ver cómo su bosque volvía a florecer. Los árboles crecían altos y fuertes, las flores volvían a teñir el suelo de colores brillantes, y los animales vivían en armonía. Ya no había razón para abandonar su hogar, porque habían luchado por mejorarlo y protegerlo. Un día, mientras volaban sobre el bosque, Mateo y Carla vieron a algunos de sus amigos que habían pensado en irse antes. Estaban de regreso y se sorprendieron al ver la transformación del lugar que una vez habían considerado dejar atrás. Uno de los amigos dijo: «Mateo, Carla, no sabíamos que podíamos cambiar las cosas aquí. Gracias por demostrarnos que no es necesario abandonar nuestro hogar cuando enfrentamos desafíos. Juntos, podemos hacer que este lugar sea aún mejor». Mateo sonrió y respondió: «Así es. Nunca debemos rendirnos y siempre debemos luchar por mejorar nuestro hogar. La migración no es la única respuesta. Aquí es donde pertenecemos, y juntos, podemos lograr grandes cosas». Y así, el bosque prosperó gracias al esfuerzo y la determinación de Mateo, Carla y todos los animales que se unieron para proteger su hogar. Aprendieron que, aunque ningún lugar es perfecto, siempre vale la pena luchar por hacerlo mejor y preservar lo que amamos. La moraleja de esta historia es que, en lugar de abandonar nuestros hogares cuando enfrentamos desafíos, debemos unirnos y trabajar juntos para mejorarlos. Con determinación y esfuerzo, podemos hacer que cualquier lugar sea un mejor lugar para vivir y preservar nuestras costumbres, recuerdos y conexiones con los demás.